Un hombre dijo no una sola vez y evitó una guerra nuclear. No fue un presidente ni un general, y su nombre no aparece en casi ningún libro de texto. La historia que aprendimos está construida sobre coronas, batallas y fechas grabadas en piedra, pero sus verdaderas bisagras giraron muchas veces sobre personas cuyo nombre se disolvió al día siguiente. Gente que estuvo, durante unos segundos, o durante toda una vida, exactamente en el punto donde el mundo podía romperse o seguir adelante. Y siguió por lo que ellos hicieron. En los próximos minutos vas a conocer a 23 de esas personas, cada una comprobada, cada una real, ordenadas de manera que las que sostuvieron literalmente el destino del planeta llegan al final. El último protagonista de esta lista quizá esté detrás de más vidas salvadas que cualquier otra figura conocida de la historia. Su historia cierra el vídeo, y créeme que merece la espera. 1. Juan Pujol García Garbo, 1944. Un criador de pollos catalán convenció a Adolf Hitler de que el desembarco de Normandía era una simple maniobra de distracción. En la primavera de 1944, mientras los aliados preparaban la mayor operación anfibia jamás intentada, el alto mando alemán confiaba ciegamente en un espía llamado Arabel, que le enviaba informes desde Inglaterra. Ese espía era Juan Pujol García, un español sin formación militar que en realidad trabajaba para los británicos con el nombre en clave de Garbo. Lo asombroso es que su red de 27 agentes secretos no existía. Se la había inventado por completo, con nombres, biografías, personalidades e incluso rencillas entre ellos, y desde Londres alimentaba a Berlín con un goteo de datos cuidadosamente diseñado. Cuando las tropas tomaron las playas de Normandía el 6 de junio, Pujol transmitió a Alemania que aquello era un señuelo y que el golpe verdadero caería en el paso de Calais. Le creyeron sin reservas. Por su influencia, el ejército alemán mantuvo cerca de 19 divisiones de infantería y 2 acorazadas inmovilizadas en el lugar equivocado durante semanas decisivas, precisamente las que podrían haber empujado a los aliados de nuevo al mar. Para medir la dimensión de la proeza, basta un dato irrepetible. Fue la única persona de toda la contienda condecorada por los dos bandos, con la Cruz de Hierro que le concedió la propia Alemania y con una distinción del rey Jorge VI de Inglaterra. Terminada la guerra, fingió su muerte por malaria y vivió oculto durante casi 40 años. Ninguno de los dos imperios supo jamás del todo a quién había estado premiando. 2. Rick Rescorla, 2001. Este hombre sabía que las Torres Gemelas serían atacadas y llevaba años preparando a casi 3.000 personas para el día exacto. Rick Rescorla, veterano condecorado de Vietnam, era el jefe de seguridad de Morgan Stanley, la mayor empresa alojada en la torre sur del World Trade Center. Desde el atentado con explosivos de 1993, quedó convencido de que los terroristas regresarían, y esta vez con aviones lanzados contra los edificios. Sus jefes no podían trasladar la sede, así que él hizo lo único que estaba en su mano: someter a los empleados a simulacros de evacuación tan frecuentes y tan rigurosos que muchos llegaron a detestarlos, cronometrando cada bajada por las escaleras hasta convertirla en un acto reflejo. La mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando la megafonía oficial pedía a todos que permanecieran en sus mesas, Rescorla desobedeció la orden. Tomó un megáfono y guió a la gente escaleras abajo, cantando viejas canciones para sostener la calma en medio del pánico. Un método con el que combatía lo que él llamaba el pánico negativo. Gracias a aquel entrenamiento, evacuó a unas 2.700 personas antes de que la torre se desplomara. Cuando le dijeron que su gente ya estaba fuera, señaló hacia arriba, respondió que todavía se oían gritos y volvió a subir a buscar a los rezagados. Fue visto por última vez ascendiendo hacia los pisos altos. De los miles de empleados de Morgan Stanley presentes aquel día, solo perdieron la vida 13. Y uno de esos 13 fue el hombre cuya obsesión había puesto a salvo a todos los demás. Si esta primera historia ya te ha hecho pensar, no tenía ni idea de esto, haz una breve pausa y pulsa el botón de suscribirte. Lo que viene es todavía más increíble, y no vas a querer perderte quién ocupa el número 1 de la lista. 3. Eratóstenes de Cirene, siglo III a.C. Hace unos 22 siglos, un bibliotecario calculó el tamaño de la Tierra con un palo, una sombra y una idea genial.
Eratóstenes dirigía la legendaria Biblioteca de Alejandría, el mayor depósito de saber de la antigüedad, cuando supo que en la ciudad de Siena, al mediodía del solsticio de verano, el sol iluminaba el fondo de los pozos sin proyectar sombra alguna. Se hallaba justo en la vertical. En Alejandría, ese mismo día, y a esa misma hora, un obelisco sí proyectaba una sombra pequeña pero medible. Comprendió que aquella diferencia de ángulo solo tenía explicación si la superficie del planeta era curva, y que midiendo esa sombra y conociendo la distancia entre las dos ciudades, podía deducir la circunferencia del mundo entero sin levantarse de su escritorio. Aplicó pura geometría y obtuvo una cifra que se acerca de forma asombrosa al valor real que hoy medimos con satélites, con un margen de error de apenas unos puntos porcentuales. Piénsalo un momento. 18 siglos antes de que existiera cualquier instrumento moderno, un hombre dedujo el perímetro del planeta con una vara clavada en la arena. No se detuvo ahí. También estimó la inclinación del eje terrestre y trazó un sistema pionero para situar cualquier punto del mapa. Sus contemporáneos lo apodaban Beta, la segunda letra griega, insinuando que era el segundo mejor en todo. En realidad fue el primero en medir un planeta. Su método era tan limpio y tan elegante que todavía se explica en las aulas de medio mundo, aunque casi nadie recuerde ya el nombre del genio que lo ideó. 4. Chiune Sugihara, 1940. Un diplomático japonés desobedeció a su propio gobierno y pasó semanas escribiendo visados a mano, hasta que apenas podía mover los dedos. Chiune Sugihara ejercía como vicecónsul de Japón en la ciudad lituana de Kaunas en el verano de 1940, cuando miles de refugiados judíos que huían del avance nazi se agolparon ante su consulado buscando desesperadamente una vía de escape hacia el este. Tokio le negó 3 veces la autorización para ayudarlos. Sugihara tomó entonces una decisión que sabía que arruinaría su carrera. Empezó a firmar visados de tránsito por su propia cuenta, uno tras otro, de sol a sol, a un ritmo que parecía físicamente imposible. Siguió escribiendo cuando las autoridades soviéticas cerraron el consulado. Continuó firmando desde la habitación de su hotel, y todavía lanzaba documentos por la ventanilla del tren que se lo llevaba de la ciudad, mientras la gente corría por el andén para alcanzarlos. Se calcula que llegó a expedir más de 2000 visados, muchos de ellos válidos para familias completas, y que gracias a ellos se salvaron alrededor de 6000 vidas. Hoy los descendientes de aquellas personas se cuentan por decenas de miles. Al regresar a Japón, Sugihara fue apartado del servicio diplomático como castigo silencioso a su rebeldía. Durante décadas su hazaña permaneció ignorada, hasta que uno de aquellos niños salvados, ya adulto, lo buscó por medio mundo solo para darle las gracias. Es el único japonés reconocido como justo entre las naciones, en el memorial de Yad Vashem. Firmó hasta el último segundo. Ese era su idioma. 5. Al-Khwarizmi, siglo IX. Cada vez que un ordenador ejecuta una instrucción, honra sin saberlo a un sabio persa que vivió hace más de 1000 años. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi trabajaba en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, el gran centro científico del mundo islámico en su época dorada, un lugar donde se traducían y ampliaban los conocimientos de griegos, persas e indios. Allí escribió un tratado que enseñaba a resolver problemas mediante un método sistemático para equilibrar y completar ecuaciones. El título de aquella obra contenía la palabra árabe al-Jabr, y de ella nació directamente el término que hoy llamamos álgebra. Pero su huella llegó todavía más lejos. Cuando sus libros se tradujeron al latín siglos más tarde, su propio nombre, latinizado como algoritmi, acabó designando cualquier procedimiento de cálculo ordenado paso a paso. Esa es la raíz exacta de la palabra que repetimos hoy sin parar cuando hablamos de algoritmos. Su labor fue clave, además, para difundir por Occidente el sistema de numeración que usamos ahora, con sus 10 cifras y, sobre todo, con el revolucionario concepto del cero como número operativo. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, intenta multiplicar con números romanos. Verás por qué el comercio, la banca y la ciencia moderna necesitaban aquella herramienta. La lógica que mueve Internet, los mercados y los teléfonos lleva el nombre de un hombre cuyo rostro no figura en ningún billete ni en ninguna estatua célebre. En español incluso la palabra guarismo, que significa cifra, procede de él. Y si crees que ya nada puede sorprenderte,
Espera a descubrir cuántas de las comodidades de tu día a día nacieron de personas a las que el mundo prefirió olvidar. 6. Garrett Morgan, 1914. El invento que ordena el tráfico de medio planeta salió de la mente de un hijo de personas esclavizadas al que muchos ni siquiera dejaban entrar por la puerta principal. Garrett Morgan nació en Kentucky en 1877, hijo de antiguos esclavos, y apenas tuvo unos años de escuela antes de ponerse a trabajar. Con talento autodidacta y una tenacidad enorme, montó negocios propios y empezó a patentar inventos. A comienzos del siglo XX, ideó un dispositivo de señalización con 3 posiciones para regular los cruces, un antepasado directo del semáforo moderno que hoy evita incontables choques cada día en todas las ciudades del mundo. Años antes había creado también una capucha de seguridad con su propio suministro de aire respirable, una temprana máscara antihumo. Y no se limitó a la teoría. Cuando una violenta explosión atrapó a varios obreros en un túnel lleno de gases mortales bajo el lago Erie, Morgan descendió en persona con su invento y sacó con vida a hombres que ya se daban por perdidos. Por el color de su piel, sin embargo, tuvo que recurrir en ocasiones a un socio blanco para presentar sus creaciones en público, porque de otro modo nadie las compraba. La patente de su señal de tráfico terminó en manos de una gran compañía eléctrica, y con otros inventos y negocios propios, se labró una fortuna que financiaba su ingenio. La próxima vez que un semáforo en rojo te detenga y te libre de un accidente, recuerda que su lógica de 3 tiempos brotó de la cabeza de alguien a quien su época se empeñó una y otra vez en no querer ver. 7. Kai Lun, 105 después de Cristo. Casi todo lo que la humanidad ha escrito en los últimos 2 milenios se apoya en la ocurrencia de un funcionario de la corte china. Antes de este hombre, la gente escribía sobre sedas, carísima e inalcanzable para la mayoría, o sobre tiras de bambú tan pesadas que un solo libro podía requerir una carreta entera para ser transportado. Alrededor del año 105, Kai Lun, un oficial al servicio de la dinastía Han, perfeccionó y organizó en un procedimiento fiable la fabricación de un material nuevo y barato. Mezcló corteza de árbol, restos de cáñamo, trapos viejos y hasta redes de pesca desechadas. Lo trituró todo hasta obtener una pasta húmeda y la extendió en finas láminas que dejó secar. Acababa de convertir la basura en papel, ligero, abundante y al alcance de casi cualquiera. Aquel invento liberó al conocimiento de su antigua condición de lujo, reservado a unos pocos, y permitió que las ideas se copiaran, se guardaran y viajaran con una facilidad nunca vista. Su creación se extendió con lentitud hacia el oeste durante siglos, cruzó el mundo islámico y tardó cientos de años en llegar a Europa, donde haría posible más tarde la imprenta. Un libro de bambú podía pesar como una persona. Ese mismo texto, en papel, cabía bajo el brazo. Sin ese salto no existirían las bibliotecas tal como las conocemos, ni el periódico, ni el cuaderno escolar, ni el libro que quizá tengas cerca. Toda nuestra civilización escrita descansa sobre un hombre que solo quería, sencillamente, poder escribir sin arruinarse. Convirtió trapos en memoria, y la memoria en historia. 8. Anthony van Leeuwenhoek, 1674. Un comerciante de telas sin estudios universitarios, fue el primer ser humano de la historia en contemplar la vida invisible que nos rodea. Anthony van Leeuwenhoek vendía paños en la ciudad holandesa de Delft y solía usar pequeñas lupas para examinar la calidad del tejido, hilo por hilo. Fascinado por aquellas lentes, aprendió por su cuenta a pulir cristales diminutos con una precisión que nadie de su tiempo lograba igualar, y llegó a construir centenares de microscopios, capaces de aumentar cientos de veces, guardando celosamente su técnica secreta. Cuando dirigió uno de ellos hacia una simple gota de agua de una charca, descubrió un universo entero agitándose ante sus ojos. Criaturas minúsculas que nadaban, giraban y se multiplicaban sin descanso. Las llamó animálculos. Estaba viendo por primera vez bacterias y microorganismos, los seres más abundantes del planeta y responsables de enfermedades que durante milenios habían matado sin que nadie entendiera la causa. La prestigiosa Sociedad Real de Londres dudó al principio de aquellas observaciones increíbles, hasta que sus propios expertos las confirmaron y tuvieron que rendirse a la evidencia.
Fue también el primero en observar los glóbulos de la sangre y las células reproductoras, un mundo entero escondido en cada gota. Aquel vendedor de telas, aficionado y obsesivamente meticuloso, había abierto sin pretenderlo la puerta de la microbiología. La medicina moderna, las vacunas y la higiene arrancan en el fondo de la curiosidad de un tendero que solo quería mirar sus tejidos un poco más de cerca. 9. Bi Sheng, siglo XI. 4 siglos antes que Gutenberg, un humilde artesano chino ya había inventado la imprenta de tipos móviles. Bi Sheng vivió durante la dinastía Song, en pleno siglo XI, y trabajaba con los fatigosos métodos de impresión de su tiempo que obligaban a tallar a mano una plancha de madera entera por cada página, un trabajo tan lento que un solo error arruinaba la jornada. Se le ocurrió entonces algo verdaderamente revolucionario: fabricar cada carácter por separado en pequeñas piezas de arcilla cocida, para poder combinarlas con libertad, ordenarlas en un marco, imprimir un texto y luego desmontarlas y reutilizarlas cuantas veces hiciera falta en otros distintos. Había nacido el principio que siglos después transformaría el planeta. Su sistema chocó con una dificultad enorme, propia de su idioma. El chino emplea miles de caracteres, y manejar tantísimas piezas resultaba endiablado, de modo que la idea genial no llegó a difundirse como merecía. El erudito Shen Kuo, contemporáneo suyo, dejó por escrito la descripción de aquel invento, y por eso hoy conocemos su nombre. El concepto de los tipos reutilizables siguió su propio camino por Asia, y en Corea llegaría incluso a fundirse en metal antes que en Europa, donde se conserva un libro impreso, así que precede a Gutenberg en varias décadas. La historia suele conceder todo el mérito al viejo continente. El primero en imaginarlo, sin embargo, fue un hombre casi anónimo del otro extremo del mundo, cuya chispa se adelantó siglos a su época. 10. Stanislav Petrov, 1983. En plena madrugada, una computadora avisó de que Estados Unidos había lanzado 5 misiles nucleares, y un solo hombre decidió no creerle. Era el 26 de septiembre de 1983, uno de los momentos más tensos de toda la Guerra Fría, apenas semanas después de que un avión civil surcoreano fuera derribado con centenares de personas a bordo. El teniente coronel soviético Stanislav Petrov estaba de guardia en el búnker secreto de Serpukhov, cerca de Moscú, que vigilaba el sistema de alerta temprana por satélite. De repente las pantallas se encendieron en rojo y las alarmas aullaron. El sistema informaba de un ataque nuclear en camino. El protocolo era tajante y su deber consistía en avisar de inmediato a la cúpula militar, que casi con toda seguridad habría ordenado una represalia masiva, es decir, el fin del mundo. Petrov tenía apenas unos minutos y decidió dudar. Razonó que si Estados Unidos quisiera de verdad desatar una guerra total, no lo haría con solo 5 misiles, sino con cientos a la vez. Así que sospechó un error del sistema y optó por esperar una confirmación que nunca llegó. Tenía razón. Los satélites habían confundido el reflejo del sol sobre las nubes altas con cohetes despegando. No hubo represalia porque un hombre confió en su propio juicio por encima de la máquina. En lugar de una medalla, recibió una reprimenda por no haber rellenado bien el registro, y el resto del planeta no supo nada de él hasta 15 años más tarde, cuando por fin fue homenajeado por la decisión más silenciosa y trascendente de la Guerra Fría. Estamos justo en el ecuador del recorrido y, si estás disfrutando de estas historias tanto como yo al reunirlas, escríbeme en los comentarios el nombre de la persona que más te ha impactado hasta aquí. Leo cada mensaje y me encanta descubrir cuál os llega más o menos. 11. Mary Anning, 1811. Siendo apenas una niña pobre de la costa inglesa, esta buscadora desenterró al primer monstruo marino que la ciencia llegó a conocer. Mary Anning creció en el pueblo de Lyme Regis, rebuscando fósiles entre los acantilados para venderlos a los turistas y así ayudar a una familia que vivía al borde de la miseria. Rondando los 12 años, junto a su hermano, sacó a la luz el esqueleto casi completo de un ictiosaurio, una criatura de aspecto imposible que había surcado los mares millones de años atrás. Fue solo el comienzo de una vida de hallazgos extraordinarios. Descubrió el primer plesiosaurio conocido y uno de los primeros pterosaurios hallados fuera de Alemania, piezas que obligaron al mundo entero a aceptar una idea entonces perturbadora,
que hubo animales completos que se extinguieron por completo, y que la Tierra era muchísimo más antigua de lo que nadie se atrevía a imaginar. Los grandes sabios de la época compraban sus fósiles y publicaban estudios sobre ellos, pero por ser mujer y pobre no la admitían en las sociedades científicas, ni citaban su nombre en los trabajos. La institución geológica más importante tardó casi un siglo en abrir sus puertas a las mujeres. Con el tiempo, la verdad se abrió paso. Aquella humilde buscadora de la playa, a la que muchos veían solo como una vendedora de curiosidades, fue en realidad una de las fundadoras de la paleontología moderna. Siendo un bebé, había sobrevivido a la caída de un rayo que mató a las 3 personas que la acompañaban, como si el destino la hubiera marcado desde la cuna. 12. Percy Spencer, 1945. El aparato que calienta tu comida en un minuto se descubrió porque a un ingeniero se le derritió una chocolatina en el bolsillo. La escena suena a chiste, pero es rigurosamente cierta y acabó cambiando millones de cocinas del mundo entero. Percy Spencer, un hombre que había quedado huérfano de niño y apenas pisó la escuela, trabajaba en una empresa de electrónica militar junto a un componente llamado magnetrón que generaba microondas para los radares de guerra. Un día, mientras estaba de pie frente a uno de aquellos tubos en funcionamiento, notó algo raro. La barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo se había convertido en un charco pegajoso. Cualquier otro lo habría limpiado con fastidio y lo habría olvidado al instante. Él, en cambio, se dejó llevar por la curiosidad. Probó a acercar unos granos de maíz al aparato y estallaron en palomitas por toda la sala. Probó luego con un huevo, que reventó de golpe. Spencer comprendió que aquellas ondas invisibles agitaban el agua del interior de los alimentos y los cocinaban desde dentro hacia afuera. De aquella chocolatina arruinada nació el horno microondas. El primero era una mole del tamaño de un frigorífico y pesaba cientos de kilos, muy lejos del práctico electrodoméstico que hoy tienes en la cocina. Aquel hombre, sin apenas estudios, acabó registrando cientos de patentes durante su carrera. A veces la historia no gira con una gran batalla, sino con la mirada despierta de quien se fija en un detalle que los demás tirarían a la basura. 13. John Snow, 1854. Durante una epidemia mortal, un médico detuvo el contagio quitando, literalmente, el mango de una bomba de agua. En el Londres de 1854, el cólera arrasaba barrios enteros y casi todo el mundo creía que la enfermedad se propagaba por el aire viciado, por los malos olores que flotaban sobre la ciudad. John Snow no se conformó con esa explicación cómoda. Recorrió a pie las calles de un barrio devastado, anotando meticulosamente en un plano el lugar donde vivía cada fallecido, y descubrió que las muertes se apiñaban alrededor de una fuente pública concreta, la bomba de la calle Broad. Su mapa dibujó así una verdad silenciosa que nadie había sabido ver. El agua de aquel pozo estaba contaminada, y era ella la que estaba segando tantas vidas. Convenció a las autoridades para que retirasen la palanca de la bomba e impidieran seguir usándola, y los contagios empezaron a caer. Con aquel gesto tan simple, nacido de observar y de contar con método donde otros solo veían miasmas, Snow puso los cimientos de la epidemiología moderna, la ciencia que hoy rastrea cómo se mueven las enfermedades por el mundo. Todo esto, además, cuando todavía nadie aceptaba que los microbios causaran las infecciones. Fue también un pionero de la anestesia, hasta el punto de administrar cloroformo a la mismísima reina Victoria en un parto. Cada vez que un equipo sanitario localiza hoy el origen de un brote, repite sin saberlo el camino que trazó por primera vez este médico terco y observador. Aquel plano suyo de puntos y de muertes es hoy un auténtico icono de la ciencia. Un plano, unos puntos, una palanca y una ciudad a salvo. 14. Witold Pilecki, 1940. Este oficial polaco hizo algo que ninguna persona en su sano juicio querría hacer jamás. Se dejó capturar a propósito para entrar en Auschwitz. En 1940, cuando el mundo todavía ignoraba lo que ocurría de verdad tras aquellas alambradas, la resistencia polaca necesitaba información fiable desde el interior del campo. Witold Pilecki se ofreció voluntario para una misión casi suicida: dejarse arrestar en una redada callejera para ser deportado allí y averiguar la verdad de primera mano. Pasó cerca de 2 años y medio prisionero, soportando el hambre, el frío atroz y un horror cotidiano difícil de imaginar,
mientras organizaba en secreto una red clandestina de resistencia entre los internos y lograba hacer llegar al exterior los primeros informes detallados sobre el exterminio que se estaba cometiendo. Aquellos documentos figuran entre las primerísimas pruebas que recibieron los aliados acerca de la magnitud real de lo que sucedía. Cuando comprendió que ninguna fuerza acudiría a liberar el campo, hizo lo impensable por segunda vez. Se fugó de Auschwitz para poder contarlo en persona, jugándose la vida en la huida. Su coraje desafía por completo la imaginación, y el destino le reservó una amarga injusticia final. Años después de la guerra, fue ejecutado por el régimen comunista de su propio país, y su nombre permaneció prohibido durante décadas. Sus escritos desde el interior, conocidos como el Informe Pilecki, siguen siendo un testimonio estremecedor. Entró por voluntad propia en el peor lugar de la historia para que el mundo no pudiera decir nunca que no lo sabía. Y si piensas que ya has visto el límite absoluto del valor humano, aún nos quedan por delante nombres capaces de superarlo. 15. Shang Heng, 132 después de Cristo. Casi 1800 años antes de que naciera la sismología moderna, un sabio chino construyó una máquina capaz de detectar terremotos lejanos. Shang Heng fue astrónomo, poeta, matemático e ingeniero en la corte de la dinastía Han, una de esas mentes universales que la humanidad produce muy de tarde en tarde. En el año 132, presentó un artefacto que dejó atónitos a sus contemporáneos, una gran vasija de bronce rodeada por 8 dragones, cada uno con una bolita en la boca, y bajo ellos, 8 sapos también de bronce con las fauces abiertas hacia arriba. Cuando un temblor sacudía la tierra desde lejos, un mecanismo oculto en el interior hacía que el dragón orientado hacia el origen del seísmo soltara su bola, que caía con un sonoro golpe en la boca del sapo correspondiente. Así, la corte sabía al instante que había ocurrido un terremoto y en qué dirección debía buscarlo, mucho antes de que llegara ningún mensajero a caballo. Cuenta la crónica que el aparato señaló una vez un temblor a cientos de kilómetros que nadie en la capital había notado siquiera, y que días después llegó la confirmación de que, en efecto, la tierra había temblado justo en esa dirección. Shang Heng brilló en muchos campos más, perfeccionó los modelos del cielo, catalogó estrellas y sostuvo, con enorme adelanto, que la luna lucía con luz reflejada del sol. Su ingenio no predecía terremotos, pero fue el primer instrumento de la historia capaz de registrarlos a distancia, algo que ninguna otra cultura de su tiempo había logrado siquiera imaginar. 16. Claude Shannon, 1948. Toda la era digital, cada mensaje y cada vídeo que ves en tu pantalla, se sostiene sobre una idea que un solo matemático publicó en 1948. Claude Shannon trabajaba en los laboratorios centrales de una compañía telefónica cuando planteó una pregunta que parecía imposible de responder con números. ¿Qué es exactamente la información y de qué manera se puede medir? Su respuesta fundó por sí sola una ciencia entera. Demostró que cualquier mensaje, ya fuese una palabra, una fotografía o un sonido, podía representarse mediante una sucesión de unidades mínimas de sí y no, de unos y ceros, a las que bautizó con un nombre completamente nuevo, el bit. Explicó también cómo enviar esos datos a través de un canal lleno de ruido sin que se corrompieran por el camino, y fijó los límites matemáticos exactos de cuánto se puede transmitir. Sobre esos cimientos se levantó absolutamente todo lo que hoy llamamos digital: los ordenadores, Internet, los teléfonos, y la música y las películas que caben enteras en tu bolsillo. Ya de joven había demostrado que la lógica podía traducirse en circuitos eléctricos, en un trabajo que sentó las bases de las computadoras modernas y que ha sido llamado la tesis de máster más influyente del siglo. Pocas personas han moldeado tanto el mundo actual, disfrutando de tan poca fama. Cada vez que pulsas la palabra enviar, estás usando las reglas invisibles que descubrió un hombre discreto y juguetón, aficionado a recorrer los pasillos en monociclo mientras hacía malabares, al que casi nadie reconocería por la calle. 17. Grace Hopper, siglo XX. Cuando programar significaba pelearse con interminables cadenas de números, una oficial de la Marina decidió que las máquinas debían aprender a entender palabras humanas. Grace Hopper era matemática y sirvió en la Armada de Estados Unidos, donde trabajó con algunos de los primerísimos grandes ordenadores del planeta,
aquellas moles que ocupaban habitaciones enteras y zumbaban como motores. En su época se daba por sentado que solo se podía dar órdenes a una computadora mediante un código numérico casi indescifrable, reservado a un puñado de especialistas. Hopper no se resignó a ese límite. Impulsó con tenacidad la idea de escribir instrucciones con palabras parecidas al inglés, que luego un programa traductor convirtiera al lenguaje de la máquina. Y ese empeño desembocó en los primeros lenguajes de programación accesibles, antepasados directos de casi todo lo que se usa hoy. También popularizó, casi sin querer, un término que repetimos a diario. Cuenta la célebre anécdota que, al encontrar una polilla real atascada dentro de un ordenador, la pegó con cinta en su cuaderno de registro y anotó que estaban depurando la máquina. De ahí procede la palabra que aún empleamos para corregir fallos informáticos. Llegó a alcanzar el rango de contraalmirante y se hizo famosa por explicar la velocidad de los datos repartiendo trozos de cable, cada uno de la longitud que recorre la luz en una milmillonésima de segundo. Abrió de par en par las puertas de la programación a millones de personas que jamás habrían manejado aquel código imposible. 18. Maurice Hilleman, siglo XX. Es muy probable que este hombre, del que quizá no hayas oído hablar nunca, te haya salvado la vida a ti o a alguien que quieres. Maurice Hilleman fue un microbiólogo estadounidense, hijo de una familia humilde de granjeros, que consagró toda su carrera a un objetivo casi obsesivo: fabricar vacunas contra las enfermedades que más niños se llevaban por delante. Y lo consiguió a una escala que sencillamente no tiene comparación en toda la medicina. Desarrolló a lo largo de su carrera más de 40 vacunas distintas, entre ellas buena parte de las que todavía hoy se administran de forma rutinaria durante la infancia, como las del sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis o la varicela. Una de las más célebres nació de un modo entrañable. Cuando su propia hija pequeña enfermó de paperas, Hilleman recogió con cuidado una muestra de su garganta y, a partir de ella, preparó la vacuna que después protegería a millones de niños en todo el planeta. Se estima que su trabajo evita cada año un número inmenso de muertes, quizá millones. Otra de sus vacunas fue, además, la primera capaz de prevenir una causa importante de cáncer. Rara vez concedía entrevistas y siempre huyó de los focos. Detrás de la salud de generaciones enteras, hay un científico callado y tozudo, cuyo nombre la mayoría de la gente ni siquiera sabría pronunciar. Se estima que sus vacunas evitan alrededor de 8 millones de muertes al año, una cifra que cuesta siquiera imaginar. Protegió a millones sin pedir jamás que nadie recordara su cara, y pocos héroes tan decisivos han pasado tan inadvertidos. 19. Herón de Alejandría, siglo I. En pleno siglo I, un inventor griego construyó la primera máquina de vapor de la historia, casi 1700 años antes de la Revolución Industrial. Herón trabajaba en la deslumbrante Alejandría, aquel cruce de sabios, comerciantes y talleres, y su mente parecía adelantada a su tiempo en varios siglos. Diseñó una esfera de metal atravesada por dos tubos curvados que, al calentar el agua de su interior hasta hervir, dejaba escapar chorros de vapor por los extremos y la obligaba a girar velozmente sobre su eje. Aquel artefacto, llamado eolípila, demostraba en pequeño un principio que mucho después movería trenes, barcos y fábricas enteras: la fuerza del vapor convertida en movimiento continuo. Pero Herón no se detuvo en ese prodigio. Ideó puertas de templo que se abrían solas como por arte de magia. Una máquina que entregaba agua bendita al introducir una moneda, considerada la primera máquina expendedora de la historia, y autómatas capaces de representar por sí mismos pequeñas obras de teatro con figuras en movimiento. También dejó fórmulas matemáticas que aún se estudian. Sin embargo, en un mundo con mano de obra esclava abundante y barata, nadie vio la necesidad de aprovechar aquellas maravillas para el trabajo, y se contemplaron como simples juguetes ingeniosos. La chispa del vapor estuvo ahí, girando y esperando en silencio, durante 17 siglos, hasta que alguien comprendió por fin lo que de verdad significaba. 17 siglos separan aquel juguete de las locomotoras que transformarían el mundo. 20. Ignaz Semmelweis, 1847. Un médico descubrió que lavarse las manos salvaba vidas en una época en la que sus propios colegas se reían de él por decirlo en voz alta. A mediados del siglo XIX, en un gran hospital de Viena, morían muchísimas madres pocos días después de dar a luz,
víctimas de una fiebre terrible cuya causa nadie lograba explicar. Ignaz Semmelweis observó un patrón inquietante que otros habían pasado por alto. En la sala atendida por los médicos morían muchísimas más mujeres que en la contigua, atendida por las comadronas. La diferencia, dedujo tras mucho pensarlo, era que los médicos pasaban directamente de las salas de disección a los partos sin limpiarse las manos, arrastrando consigo algo invisible y letal. Ordenó entonces que todo el personal se lavara las manos con una solución desinfectante antes de atender a las parturientas, y la mortalidad se desplomó de forma casi milagrosa, pasando de cifras espantosas a una pequeña fracción. Había dado con una verdad que hoy salva millones de vidas cada año, y lo hizo cuando aún se ignoraba por completo la existencia misma de los microbios. Su gran tragedia fue haber nacido demasiado pronto. El mundo aún no estaba preparado para creerle. Buena parte de la comunidad médica rechazó de plano su hallazgo, y él murió sin recibir el reconocimiento que merecía. Hoy, cada vez que un cirujano se desinfecta las manos antes de entrar al quirófano, le está dando la razón en silencio. Los trabajos posteriores de Pasteur y de Lister confirmarían que había acertado desde el principio. Vio lo invisible. Y esperó a que el mundo lo viera. 21. Nicholas Winton, 1939. Un joven corredor de bolsa de Londres organizó por su cuenta unos trenes que arrancaron de la muerte a cientos de niños, y luego guardó el secreto durante medio siglo. En los meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, con Checoslovaquia ya bajo la sombra nazi, Nicholas Winton canceló unas vacaciones de esquí para acudir a ayudar a familias judías, desesperadas por poner a salvo a sus hijos. Sin apenas medios ni experiencia, montó él solo una operación de rescate contrarreloj. Consiguió los permisos necesarios, buscó familias de acogida por toda Gran Bretaña, reunió el dinero exigido por las autoridades y organizó una serie de trenes que trasladaron a los pequeños a través de una Europa al borde del abismo hasta ponerlos fuera del alcance del horror. Así logró salvar a 669 niños. Un último convoy, con cientos de pequeños más, tenía previsto partir el día en que comenzó la guerra y ya no pudo salir. Después de todo aquello, Winton regresó a su vida normal y apenas se lo contó a nadie, ni siquiera a su esposa, durante casi 50 años. La verdad salió a la luz cuando ella encontró por casualidad un viejo álbum con las listas y las fotografías de los niños. En un emotivo programa de televisión, ya anciano, Winton descubrió de pronto que estaba rodeado, sin saberlo, de adultos que vivían gracias a él. Aquellos niños tuvieron a su vez hijos y nietos. Hoy son miles las personas que existen por lo que hizo un hombre que nunca buscó ningún reconocimiento. 22. Vasily Arkhipov, 1962. El día más peligroso de la historia de la humanidad, la decisión de un único oficial soviético fue lo único que se interpuso entre el mundo y la guerra nuclear total. Era el 27 de octubre de 1962, en el punto más candente de la crisis de los misiles de Cuba. En las profundidades del Caribe, un submarino soviético llamado B-59 llevaba días oculto, sin contacto alguno con Moscú, mientras una flotilla de destructores estadounidenses lanzaba cargas de profundidad sobre él para obligarlo a emerger. En el interior, el calor rozaba niveles insoportables, el aire empezaba a agotarse y la tripulación, completamente aislada del exterior, creía que la guerra ya había estallado allá arriba. Lo que los estadounidenses no sabían es que aquel submarino escondía un torpedo con cabeza nuclear, de una potencia comparable a la bomba de Hiroshima, y que sus mandos tenían autorización para dispararlo si se veían atacados. El capitán, convencido de que había llegado el fin, ordenó prepararlo para el lanzamiento. Pero en el B-59, por una feliz casualidad de la cadena de mando, el disparo exigía el acuerdo unánime de 3 oficiales, y uno de ellos, Vasily Arkhipov, se negó en redondo. Aguantó la presión de sus compañeros, discutió en aquel infierno de calor y logró convencerlos de sacar el submarino a la superficie en lugar de disparar. El episodio permaneció en secreto durante casi 4 décadas. Un historiador lo definió con toda justicia como el hombre que salvó el mundo, y sin embargo, casi nadie conoce su nombre. 23. Norman Borlaug, Revolución Verde.
Cerramos esta lista con el hombre al que se atribuye haber salvado a más seres humanos que ninguna otra persona en toda la historia. Se llamaba Norman Borlaug. Era un agrónomo estadounidense criado en una pequeña granja, y su arma no fue un ejército ni un discurso encendido, sino una planta. A mediados del siglo XX, numerosos expertos de todo el mundo daban por inevitable una hambruna colosal. La población crecía sin freno y se aseguraba que cientos de millones de personas morirían sin remedio en Asia y en otras regiones pobres del planeta. Borlaug se negó a aceptar esa condena como algo escrito. Trabajando durante años en los campos de México, desarrolló con paciencia infinita variedades de trigo mucho más resistentes a las enfermedades y muchísimo más productivas, capaces de multiplicar las cosechas sobre la misma tierra. Después, llevó aquellas semillas a países como la India y Pakistán, donde las producciones se dispararon en pocos años y el desastre anunciado sencillamente no llegó a ocurrir. A ese salto histórico se lo bautizó como la Revolución Verde. En 1970 recibió el Premio Nobel de la Paz, y se calcula que su labor llegó a librar del hambre a cerca de 1.000 millones de personas. Detente un instante a pensar en esa cifra: 1.000 millones de vidas humanas, una tras otra. Se ha llegado a decir que ningún ser humano ha salvado a tantos como él. Ese es el legado inabarcable de un granjero tranquilo y modesto, cuyo nombre, a partir de hoy, ya no deberías olvidar. Una estatua suya vela hoy en el Capitolio de Estados Unidos, donde es el único científico representado. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de ese grupo especial de curiosos que valoran de verdad estas historias que nadie cuenta. Déjame en los comentarios cuál de estos 23 nombres te ha parecido más increíble. Comparte el vídeo con esa persona a la que siempre le explicas cosas fascinantes y échale un vistazo a la lista completa que te espera en pantalla para seguir descubriendo a quienes cambiaron el mundo desde la sombra. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.